En el tutorial del día de hoy en las ferreterías, pero pueden utilizar arena de mar previamente lavada y cernida o arena de río. Antes de agregar el agua hay que unir bien estos dos elementos estando secos, moviendo con la cuchara desde la orilla del recipiente al centro, de la orilla a la otra orilla y bien al fondo. Preparo una mayor cantidad de arena unida con cemento, pero voy separando por parte para ir agregándole el agua. Esto me garantiza que no me quede concreto sobrante y tenga que desecharlo. Comienzo poco a poco a ponerle agua. La idea es hacer una masa no muy líquida para poder modelar una maceta sobre una estructura que es la parte media de una botella plástica que hemos reciclado. Debe quedarnos con esta consistencia que están observando en el video. Con pequeñas porciones de mezcla vamos envolviendo la estructura de plástico, comenzando desde los laterales. Apretamos la mezcla contra el molde, podemos utilizar nuestros dedos o las palmas de las manos, alisamos, extendemos la mezcla con movimientos hacia afuera. Vamos completando los espacios que vemos aún vacíos, que ya serían los alrededores de los bordes.
Apoyamos la maceta y con pequeñas porciones vamos rellenando el fondo. Podemos utilizar algún instrumento para extender la mezcla, como una espátula o un cuchillo. Nosotros usamos este cuchillo metálico que tenemos para estos trabajos, pero pudiera ser igual un cuchillo plástico de esos desechables al que previamente le quitamos los dientes con un pedazo de lija. Para garantizar que cuando la maceta esté en su posición vertical, esté equilibrada, en estos momentos la volteamos sobre su fondo en un plano que esté bien horizontal y apretamos un poco. Con un palillo o la parte de atrás de un pincel abrimos el orificio de drenaje. Ayudado con el cuchillo, en este caso metálico, alisamos bien tanto el fondo como los laterales, tratando de que nos quede menos rústica. El metal es muy bueno para obtener este resultado. Queda mucho mejor que cuando utilizamos un cuchillo plástico o cualquier instrumento que sea plástico. Para evitar que se deslice la mezcla a la hora de trabajar en el borde superior, les recomiendo lo que hicimos en este caso. La dejamos en esta posición hasta que seque. Como el cemento ya está seco, le atomizamos agua. Pudiera ser también con un pincel y lo humedeciendo. La cuestión es lograr que el concreto se pegue al borde. Vamos colocando rollitos de mezcla de aproximadamente 1 centímetro de espesor para que sea una maceta resistente en su borde. Alisamos bien, que no se vea la unión entre uno y otro y entre ellos y con el lateral de la maceta. Tratamos de cubrir bien el plástico hasta 1 centímetro aproximadamente hacia adentro. Esto da mayor estética a la maceta, también la hace más fuerte y resistente. Dejamos que el concreto del borde seque al menos unas horas para trabajar en la decoración. Ya tenemos preparada nuestra masa modelable, hecha con cemento, arena, enduido plástico para interiores y cola blanca. Tenemos varios tutoriales del canal donde utilizamos esta masa para decorar las macetas, que pueden buscar o escribir en los comentarios y les dejaremos el enlace. Vamos a hacer una decoración con flores. Queremos hacer como unas margaritas. Tomamos un trozo de masa modelable, la extendemos. Yo quiero que todos los pétalos tengan también el mismo grosor, por lo que voy a utilizar estos dos palitos para el lado y ellos me darían la altura y con un rodillo extiendo la masa. Les voy a dar una opción para los que les cuesta trabajo modelar flores. Me parece muy útil y los resultados son muy bonitos. Los pétalos quedan con un tamaño aproximado y verán que es bastante fácil. De una botella plástica cortan unas tiras de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Yo aquí tengo dos. La diferencia entre una y otra es el largo. Esta diferencia es la que hará que los pétalos sean más grandes o pequeños. La idea es unir las puntas del plástico y la figura que ustedes están observando sería la forma y tamaño del pétalo. Cortamos varios pétalos. Como la maceta ya está seca, utilizamos pegamento blanco diluido con un poquito de agua y aplicamos en el lugar donde vamos a hacer la flor. Hacemos una bolita de masa
Este sería el centro de la flor. La colocamos y apretamos un poco. Ahora vamos colocando los pétalos hasta completar la flor. Al centro de la flor le hacemos textura en forma de puntos y a los pétalos le trazamos líneas hacia el centro, unas más largas que otras. Hacemos un rollito de masa para modelar el tallo de esta flor y lo pegamos a la maceta con pegamento blanco. Después con un palillo para dientes le damos textura. Ahora vamos a modelar una hoja. Tomamos un pedazo de masa, hacemos un rollito, la aplanamos, la colocamos sobre el dedo índice y con una esteca triangular para modelar o cualquier instrumento de punta hacemos las nervaduras o nervios de la hoja y pegamos a la maceta más o menos sobre la mitad del tallo. Con esta otra tira de plástico más corta vamos a hacer pétalos más pequeños y menor cantidad, ya que haremos la mitad de una flor. El proceso es igual que lo mostrado al modelar la flor más grande. Vamos a modelar una abejita. En la descripción les dejo un enlace de un tutorial donde simulamos un panal de abejas con muchas abejitas. Si quieren repetir el proceso de hacer una de ellas como lo hicimos allí, lo pueden ver. Aquí les mostramos otra forma de hacer una abeja. Hacen un pequeño rollito y lo pegan a la maceta. Después hacen un rollito finito y largo para establecer las partes del cuerpo de la abeja y lo pegan como están viendo en el video. Ahora hacemos las alas. Hacen como si fuera una lagrimita, la aprietan para extenderla y al final pegan sobre el cuerpo de la abeja, más próximo de una de las puntas que sería la cabeza. Hacemos un rollito lo más largo posible. Aplicamos cola blanca alrededor del borde de la maceta y tratamos de enrollar con el rollito de masa modelable. No se preocupen si este se parte, continúan con él hasta donde dé el mismo. La idea es como si fuera una enredadera en el borde de la maceta. A otro rollito lo dividimos en partes iguales para hacer varias hojas. El proceso es el mismo que ya explicamos cuando hicimos la primera hoja de la decoración. Las pegamos de manera que parezca que la enredadera de la boca de la maceta tiene algunas hojas.
Dejamos secar como mínimo 3 horas para comenzar a pintar. Si quieren pueden dar más tiempo para estar seguro de que ha secado bien la decoración con masa modelable. Todo depende del lugar donde vivan y su temperatura. Aquí hace mucho calor y ahora hay poca humedad relativa y la masa con cemento seca bastante rápido. Utilizamos pinturas acrílicas. Comenzamos pintando los pétalos de las flores con pintura acrílica rosada. El tallo de la flor y la enredadera del borde de la maceta lo pintamos con color marrón o café. Continuamos pintando las hojas de verde. Con la pintura que queda en el pincel, aplicamos pinceladas secas sobre el tallo de la flor y la enredadera del borde de la maceta. Ahora que ya está seca la pintura que le dimos a los pétalos de las flores, pintamos su centro con pintura color amarillo. Este mismo color amarillo le dimos al cuerpo de la abejita. Usando el rosa pastel, aclaramos el rosado de los pétalos de las flores, más bien hacia el centro.
De color blanco pintamos las alas de la abejita. El resto de la maceta la pintamos de color verde menta. Es importante tener en cuenta que para lograr mayor estética y mejor terminado de la maceta, debemos pintar el fondo externo y la parte interna del borde hasta donde iría colocado el sustrato. Limpiamos un poco el exceso de pintura verde menta y damos pincel seco a la enredadera de la boca de la maceta. Terminamos de pintar a la abeja. Damos un poco de luz con pintura color dorado. Con dos punticos blancos pintamos los ojos de la abeja. Esperamos a que seque para dar una mano de barniz del que utilizamos para exteriores. Además de resaltar la belleza, la maceta le servirá de impermeabilizante. Aquí ya pueden ver el proyecto terminado. ¿Qué les parece? Espero por sus comentarios. Si han llegado hasta aquí, no dejen de darnos un like, suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan el video con amigos y familiares amantes de las macetas, la jardinería y las manualidades. Les sembramos una suculenta que resalta la belleza de nuestro proyecto. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial como me ha gustado a mí. Nos vemos en el siguiente donde seguiremos aprendiendo a hacer lindas macetas. Chao, bendiciones, chao.